Capítulo 1, el inicio de la pesadilla. 27 de septiembre del 2019. Hoy es un día muy pacífico y normal como todos los días, hasta el punto de ser aburrido estar en esta ciudad. Aquí todo es muy monótono, los días parecen largos. Voy a la preparatoria todas las mañanas y trabajo en las tardes. El mundo parecía casi perfecto ya que estaban a punto de descubrir la cura del cáncer y otras enfermedades mortales con una sola sustancia que combatiría cualquier enfermedad. A esa sustancia la llamaron C455. El sol se ocultó y el pacífico día se acababa con la noche, por primera vez se escuchaban las sirenas de una ambulancia que pasaba por la ciudad. Yo estuve en mi casa después de haber regresado del trabajo, estuve cansado así que no le di mucha importancia, aunque me parecía extraño. 28 de septiembre de 2019. Había amanecido y todo lo que sucedió en la noche anterior parecía solo un sueño, ya que todo era normal otra vez, en mi mente solo circulaba inquietudes sobre lo que había sucedido para escuchar aquellas sirenas, no lo pensé mucho y solo me fui a estudiar como todos los días. En la escuela dieron un anuncio, profesores que padecían enfermedades como el cáncer habían recibido una noticia para poder probar la primera dosis del C455. Luego del anuncio todos fueron a sus clases, los profesores que fueron a la clínica no regresarían dentro de algunos días, así fue que todos salimos antes de la hora prevista. Los días transcurrían y los profesores no regresaban al punto de que muchas personas pensaran que dicha organización los había raptado para poder hacer experimentos o que aún seguían monitoreando a los profesores y muchas otras personas, algunos profesores y alumnos fueron a visitar a los internados en la clínica. Hasta que al día siguiente los que fueron a visitar a los internados no regresaron, se había extendido el rumor del secuestro, pero en mi mente divagaba un pensamiento. Si esa organización llegara a secuestrar a personas, su sede central no estaría en esta ciudad. Otros decían que en la ciudad había llegado un asesino serial. Los días pasaron y las personas internadas como las que fueron a visitarlos no regresaban, al mismo tiempo que personas de mi clase iban disminuyendo, pero yo seguía con mi rutina diaria envuelto en mi propio mundo, ya que no tenía amigos. Al llegar a mi trabajo veía que había surgido una situación similar que la escuela. Los trabajadores eran pocos. 20 de octubre del 2019. Pasaron varios días después de lo sucedido, todo era pacífico como antes, pero de un momento a otro se escuchó una ensordecedora alarma, todos en la ciudad estaban confundidos por las alarmas, pero vi el motivo de las alarmas, a lo lejos vi una figura humanoide con una espada como uno de sus brazos y el otro parecía que era solo huesos muy grandes. En ese momento todos no sabían qué hacer, pero entonces esa cosa atacó a una persona que estaba a una distancia prudente, esa cosa se movía rápido, un policía comenzó a disparar, pero a esa cosa parecía no importarle, esa cosa empezó a comerse a la primera persona, luego fue donde el policía y lo atacó, al mismo tiempo que la primera persona atacada se levantaba del suelo, y atacaba a otras personas, parecía una reacción en cadena, todos ellos parecían devorar vivos a las personas. En ese momento las personas se paralizaron del miedo, luego de unos segundos el caos se apoderó del lugar. Todos corrían despavoridos, se escuchaban gritos de terror al ver esas cosas, viendo todo eso yo comencé a correr en dirección a mi casa, después de varios minutos corriendo logré llegar a mi casa. Entre corriendo cerrando la puerta con todo lo que podría ser pesado, me fui a mi cuarto y empecé a buscar algo para poder defenderme ya que algo me decía que no era seguro estar en la ciudad. Busqué y busqué desesperadamente, pero solo encontré una espada de madera que hice en un proyecto y un cuchillo de cocina. En ese instante escuché gritos muy cerca a mi casa, de pronto esas cosas empezaban a golpear mi puerta, llené todo lo que necesitaba en una mochila, pero había algo que no podía dejar por nada del mundo, era un abrigo largo de color negro que llegaba cerca a mis tobillos, no solo podía dejarlo, ese traje era un regalo muy preciado que mi abuelo me dio momentos antes de su muerte. Así que me lo puse y alisté otras cosas más en mi mochila. Esas cosas habían entrado a mi casa, salí saltando por una ventana, traté de evitarlos tanto como podía, uno de ellos intentó agarrarme, pero lo golpeé con la espada de madera, la espada era muy resistente a pesar de que era solo de madera, esa cosa cayó al suelo, al parecer había estado inconsciente o tal vez lo había matado, la verdad no sabía qué pensar ya que esas cosas soportaban muchos disparos por lo que pude ver. Salí de allí corriendo y vi en la ciudad lleno de esas cosas, comencé a correr para poder salir de la ciudad.
ciudad. Logré llegar a un auto que estaba cerca, me subí al auto y lo encendí dispuesto a irme de la ciudad. Pero antes de acelerar, dos chicas se pusieron frente al auto gritando que les dejara subir. No quería perder tiempo, así que les dije que subieran rápido. Al momento que ellas subían me di cuenta que un hombre subió junto a ellas. No le presté importancia y aceleré todo lo que podía. Al fin pensé que todo saldría bien, pero el hombre se tocó el brazo, parecía que había sido herido gravemente. Una de las chicas quiso ayudarlo, pero él no quería ayuda. En ese momento pensé que esas cosas lo habían mordido y mi suposición había cobrado vida. El hombre gritaba de dolor al mismo tiempo que su cuerpo se deformaba. El hombre se estaba convirtiendo en uno de esos monstruos. Grité a las chicas para que saquen a esa cosa por la puerta antes de que se convierta del todo, pero no lo hicieron a tiempo. El hombre se había convertido en uno de esos monstruos. El monstruo comenzó a moverse bruscamente, queriendo atacar a lo que sea que estaba frente al monstruo, pero su brazo con forma de espada se atascó. Aún así, seguía queriendo atacar a lo más cercano a él. Las chicas gritaban por el miedo que les causaba estar en esa situación. Ese momento sentía un gran odio hacia ese monstruo. Saqué el cuchillo de cocina y comencé a cortar su brazo tanto como podía, pero a ese monstruo no parecía importarle. El monstruo intentaba atacar nuevamente, al punto de dislocar el brazo que parecía una espada. Me quedé asombrado lo que podía hacer esa cosa. Aún así, mi furia aumentaba cada segundo que pasaba. Comencé a atacarlo por la cabeza. Ese monstruo no hacía nada más que solo gruñir. Las chicas tomaron un poco de valor y comenzaron a patearlo. Pasado unos segundos atacando al monstruo, me acordé que dejé el volante. Al instante tomé el volante, pero uno de esos monstruos se había cruzado en nuestro camino haciendo voltear al auto. Les dije a las chicas que se sujetaran fuertemente de algo resistente. El tiempo pasó muy lento. Luego de unos segundos en el aire, se sintió el impacto del auto contra la carretera. El auto dio muchas vueltas debido a la gran velocidad a la que iba. Luego de unos segundos el auto se detuvo. Vi que las chicas estaban sangrando por los cortes que habían sufrido por el impacto del auto. Las chicas comenzaron a salir del auto. En ese instante yo estaba en otro mundo, pero el gruñido de ese monstruo fue lo que me trajo nuevamente al mundo real. Me sorprendí que ese monstruo estaba como si nada hubiera pasado. Salí del auto, me di cuenta que las chicas ya estaban fuera del auto, pero una de ellas estaba inconsciente y la otra parecía un poco confundida. Yo estaba con muchos cortes en el cuerpo, también con un dolor intenso recorriendo todo mi cuerpo. Quise avanzar, pero la chica que estaba consciente me dijo que no las dejara. Ella empezó a llorar, no sabía qué hacer, mi mente estaba confusa por los golpes y los gritos en la ciudad. Mientras ella seguía suplicando que no las dejara solas, en ese momento cargué a su amiga y comenzamos a correr para salir de la ciudad, pero me di cuenta que no habíamos avanzado mucho con el auto. Aún así, corríamos lo más rápido para poder salir de la ciudad. Estaba tratando de analizar todo lo que nos rodeaba. Esos monstruos seguían tras las personas y también de nosotros. Volteé para ver atrás, y vi a más de esos monstruos. Al parecer habían aumentado masivamente su número. Lo pensé un momento y corría en dirección a un edificio cerca de nosotros, pero uno de esos monstruos apareció frente a nosotros, comenzó a atacar y solo tenía que esquivar sus ataques tanto como mi cuerpo me permitiera. En mi mente solo decía que iba a morir junto a esas chicas, en ese lugar. Pero también algo me decía que no podía morir en ese momento. Me alejé lo más rápido que pude, bajé a la chica, quise sacar el cuchillo pero me acordé que lo dejé en el auto, me resigné y solo saqué la espada de madera. El monstruo cada vez estaba más cerca pero lo detuve con un ataque. En ese momento vinieron a mi mente todos los combos de espada de los videojuegos. Comencé a atacar realizando uno de los combos más fáciles, pero esa cosa parecía bloquear todos mis ataques. Realizaba otro combo más complejo y también con más fuerza que la anterior. Aún así ese monstruo no se inmutaba en lo absoluto. Mi furia empezaba a consumirme. Apreté fuertemente la espada y di un fuerte golpe haciendo retroceder al monstruo. En ese instante dibujé una leve sonrisa en mi rostro y volví a atacar. Ese monstruo dio un golpe muy fuerte, logré bloquearlo, pero ese ataque dañó la espada. Fue entonces que vi muchos monstruos dirigiéndose a nosotros a gran velocidad. Realicé un último combo con todas las fuerzas que tenía, partiendo la cabeza del monstruo como también la espada. Estábamos en una situación desesperada. Dos de esas cosas se pusieron frente a mí, así que solo le grité a la chica que se vaya al edificio con su amiga. También le dije, cierra todo y pon barricadas en las puertas para que esas cosas no entren. Pero la chica no quería irse sin mí, entonces solo le dije algo sin pensarlo. Todo estará bien, pronto estaré con ustedes.
No sé por qué le dije, no conocía a las chicas y aún así le dije eso, la chica asintió con la cabeza y comenzó a correr, en cambio yo estaba con esas cosas acercándose cada vez más, entonces solo di una patada muy fuerte a uno de ellos y comencé a correr a otro edificio con esas cosas siguiéndome, llegué al edificio, este parecía un poco más pequeño, corrí lo más rápido que pude hasta llegar al edificio, cerré la puerta y puse una barricada y empecé a subir, en ese momento se escuchó como esos monstruos entraban al edificio, la barricada que había armado no era suficiente, yo empecé a subir las escaleras. Subía un poco lento, al parecer mis fuerzas ya estaban por agotarse, escuché los gruñidos acercándose a mí, llegué al quinto piso y me fui por un pasillo, pero mi decisión fue errónea, era un pasillo sin salida, quise dar la vuelta e irme pero los monstruos me habían alcanzado, todo el pasillo estaba infestado de esos monstruos, busqué una salida, pero solo encontré una que era la ventana que estaba tras mío, tendría que saltar hasta el otro edificio, sin pensarlo salté con todas mis fuerzas, pensando que fue una idea muy mala, esas cosas también saltaron para poder atraparme, pero no eran todos, los otros caían por la presión de los otros monstruos, llegué milagrosamente pero uno de esos monstruos se sujetó de mi pierna, jalándome a la caída pero me sujeté del borde de la ventana, comencé a patearlo para que me soltara mientras me sujetaba como podía de la ventana, mis manos y brazos ya no resistían más el peso, parecía que iba a caer, pero en ese momento una de las chicas me ayudó a subir, al mismo tiempo que di una última patada, haciendo que caiga el monstruo. La chica me ayudó a subir, yo lo único que le dije fue un simple gracias. Ella me llevó al piso donde se habían escondido, en ese instante ella me habló. Mi nombre es Ellen, sé que es un poco tarde, mucho gusto y gracias por ayudarnos. No te preocupes, solo hice lo que era correcto, por cierto, mi nombre es Zack, mucho gusto. ¿Tu amiga está bien? Ella está bien, pero ella está muy cansada, me cargó hasta aquí, además puso muchas barricadas en las posibles entradas, te presentaré. Entramos a una habitación, esa habitación parecía lujosa. Ya regresé, ella es Michelle. Mucho gusto, mi nombre es Michelle. Mi nombre es Zack, tengo 17 años, ¿y ustedes? Yo tengo 16 años, pero estoy a punto de cumplir 17, los cumpliré dentro de un mes. Ella era de mi preparatoria, por cierto, Michelle cumplirá 17 dentro de 2 meses. Así que las dos son compañeras de clase. Dejando ese tema de lado, tenemos que irnos lo más pronto posible o esos monstruos nos acorralarán. Yo no quiero irme. Al parecer Michelle tiene miedo, no la culpo, es traumático ver todo esto, pero más aún tener uno de esos monstruos enfrente. Sí, Michelle, tenemos que irnos pronto, Zack tiene razón. Está bien, allá abajo hay muchos de esos monstruos rondando, no será fácil salir, pasaremos la noche aquí. ¿Pero estás seguro? ¿Tendré? No te preocupes, todo estará bien, yo me encargaré de eso, ustedes descansen. Después de decir que descansen, me fui a otra habitación, mientras salía, algo dentro de mí, golpeó mi ser, era algo que no había sentido antes. Me fui a reforzar las entradas, también todas las ventanas, y me dispuse a revisar las habitaciones. Cuando iba subiendo, se escuchaban los gritos y los gruñidos, todo era caos. Subía hacia las otras habitaciones, al parecer nosotros éramos los únicos en este edificio, revisaba las habitaciones una por una, buscando algo que sea útil. Así seguía hasta que llegué a una habitación. Al entrar a esa habitación, me sorprendí mucho, en aquella habitación había muchas armas, había armas de todo tipo y trajes militares. No sabía qué hacer, en verdad era una locura tener todo eso en una simple habitación, después de pensarlo unos segundos, saqué un traje militar color negro que encontré, no soy muy fanático de otros colores, pero el color negro es mi favorito y también muy útil, el traje militar me lo puse debajo del traje de mi abuelo. Terminé de revisar la habitación y había un total de 12 trajes de militares, todos de color negro, 50 pistolas de todo tipo, 40 rifles de asalto y 20 metralletas, esos números eran realmente absurdos, llené algunas pistolas en mi mochila, también llené un traje, agarré 3 metralletas y 2 rifles de asalto, también llené muchas balas en mi mochila, agarré 2 trajes más y me los llevé a mi habitación, después de dejar todas esas armas en la habitación, volví para llevar más armas, pero esta vez vi algo que no me
me había percatado antes, había una puerta en la habitación, entré por la puerta y mi sorpresa fue enorme, esa puerta conectaba con otra habitación, y esa habitación también estaba repleta de armas, pero en esta habitación había más armas, encontré rifles, escopetas, granadas, miras para francotirador, lanzagranadas, bazucas, también vi un par de espadas, esas espadas eran de acero negro, el acero más resistente del mundo, agarré las espadas, también llené algunas granadas y miras de francotirador. Todo eso pesaba mucho. Llegué a mi habitación y dejé mi mochila y las espadas, luego regresé nuevamente a la habitación, pero esta vez había menos armas, así que cogí 5 armas diferentes y algunas granadas, me acerqué a una ventana, puse las armas, entre ellas había un rifle con mira de francotirador, una escopeta, una metralleta automática y un revólver. Agarré el rifle y comencé a disparar a los monstruos, el retroceso casi me hace soltar el arma, después de una hora disparando, me acostumbré al peso y al retroceso del arma, mis brazos me dolían por aguantar mucho tiempo el peso y también el fuerte impulso de los retrocesos, agarré las granadas, saqué el seguro y lo arrojé lejos del edificio, el sonido casi me deja sordo, pero en ese instante vi como los monstruos se dirigían donde había explotado, había muchos de esos monstruos en ese lugar, me di cuenta que esos monstruos se guiaban por el oído, lancé otra granada al mismo lugar y todos esos monstruos estallaron sin dejar rastro, me sentía eufórico al estar haciendo eso, parecía como si disfrutara, agarré las otras armas y comenzaba a disparar, luego de un tiempo se acabaron las balas, regresé a la habitación para sacar más balas, pero toda la euforia se fue al ver la habitación vacía, me quedé atónito al ver eso. Pero solo encontré algunas píldoras, algunos analgésicos y algunas vendas. Me llevé todos esos medicamentos sin pensarlo, en mi mente pensé que esas armas eran solo una ilusión. Después de unos minutos llegué a mi habitación, pero las armas que había sacado de aquella habitación aún estaban allí, no comprendía lo que estaba pasando, respiré profundo y traté de tranquilizarme, vi un reloj y marcaba las 10 p.m. Realmente no había pasado mucho tiempo, me fui a dormir, esa noche tuve muchas pesadillas. Me desperté y me recordé de mi familia, comencé a pensar que era un estúpido, ¿cómo era posible que me olvidara de mi familia? Saqué el celular y llamé al teléfono de mi madre, pero no contestaba, pensé que estaba trabajando, llamé otra vez, esta vez sí contestó. Solo se escuchaba estática y entrecortado, solo entendía algunas palabras. Estamos. El. Cultural. A salvo. Ejército. Luego de eso perdí contacto con mi madre. Salí de la habitación con todas las armas y mi mochila, también los trajes. Fui a la habitación de las chicas, al parecer ellas ya estaban despiertas, toqué la puerta y entré. Le dije que tenía que ir a otro país. Les entregué algunas armas para que puedan defenderse y los trajes, pero Michelle habló. Yo quiero ir contigo, no quiero quedarme aquí. Yo también quiero ir contigo, no sé cómo defenderme, si nos quedamos nosotras moriríamos, y no quiero morir. Es muy peligroso. No me importa, solo quiero ir contigo. No puedo arrastrarlas en mis asuntos. No importa, Zack. Nosotras iremos contigo, no importa cuán peligroso sea, no queremos estar solas. En ese momento vi como Ellen y Michelle empezaban a llorar. Sabía que era peligroso llevarlas conmigo, pero también no quería dejarlas a su suerte, así que solo les dije que fueran conmigo. Hace mucho tiempo que no veía llorar a una mujer, en ese momento sentía una gran responsabilidad de protegerlas. Después de que les dije que irían conmigo, ellas sonrieron y solo asintieron con la cabeza, las miré por unos segundos, luego comencé a explicarles cómo usar un arma, me parecía extraño cómo lo explicaba, lo hacía con mucha precisión, era como si lo hubiese aprendido hace mucho tiempo y yo fuese un experto en el tema, pero la primera vez que utilicé un arma fue anoche, no lo pensé mucho y no le tomé importancia. Después de unas horas que ellas estuvieran practicando, empezamos a movernos, yo les dije que había una salida segura, corrimos por los pasillos hasta llegar a una salida de emergencia. Anoche lancé la granada por esta zona y casi no había monstruos. Salimos y comenzamos a correr buscando un medio de transporte, yo estaba fijándome en cada detalle de la ciudad. Ahora la ciudad estaba cubierta de sangre, estuvimos corriendo mucho tiempo, vi que Michelle y Ellen parecían cansadas, así que busqué un lugar seguro para descansar. Encontré un restaurante, fuimos hasta aquel restaurante y estaba vacío, entramos al restaurante, al entrar las chicas buscaron rápidamente unos asientos para descansar, yo fui a la cocina a ver si había comida. Al estar en la cocina encontré algunos alimentos en buen estado, así que empecé a cocinar, después de media hora terminé de cocinar y se las llevé a las chicas, la comida no era suficiente para todos así que les di todo a ellas. Yo aún podía aguantar el hambre.
Aquí tienen. Muchas gracias. Muchas gracias, Zack, pero tú no tienes que comer. No te preocupes, aún no tengo hambre, por eso les di todo a ustedes. No soy bueno en la cocina, pero di mi mejor esfuerzo. ¿Pero qué dices? Esto es realmente delicioso. Zack, yo compartiré contigo y no quiero que me niegues. Está bien, gracias. Me senté y todos empezamos a comer. Después de unos minutos, terminamos de comer y quisimos tomar un descanso, pero afuera se escuchó un gruñido muy fuerte. Ese gruñido estaba por toda la ciudad. Salí para ver qué ocurría, entonces vi a esos monstruos acercándose, eran muchos de ellos. Las chicas salieron con todas sus cosas y yo entré para sacar mis cosas y salí lo más rápido que pude. Empezamos a correr, corrimos lo más rápido posible. Después de unos minutos, logramos perder a la horda de monstruos, entonces solo caminábamos. Llegamos a una autopista, pero en ese momento vi a una familia de 4 personas a punto de ser atacada por esos monstruos. Saqué el rifle disparando al grupo de monstruos, disparé a cada uno de ellos en la cabeza, los monstruos cayeron al piso, los había matado. La familia nos agradeció, vi que ellos tenían un auto realmente espacioso, uno de ellos nos dijo que subiéramos al auto, al hacerlo, nos agradecieron nuevamente, vi a los hijos asustados, pero su mamá les empezó a calmar poco a poco. Pregunté de dónde eran ellos, la madre me dijo que eran de otro país, me dijo que ellos escapaban de los retorcidos. Solo dije retorcidos. La madre comenzó a explicar mientras su esposo encendía el auto y aceleraba, ella me dijo que en su país y otros lugares lo conocían o lo llamaban por ese nombre, se refería a los monstruos. Después de unos minutos todo estaba en calma, volteé a ver y a lo lejos veía que los retorcidos quedaban atrás. Mientras la familia conversaba, yo estaba absorto en mis pensamientos, analizando cada cosa que me dijo la señora, sabía que las cosas no serían fáciles a partir de ahora. Volteé a ver a las chicas, ellas se habían quedado dormidas. Toda la calma se desvaneció con un grito, la señora estaba gritando, ese grito contenía miedo, su esposo también se quedó paralizado. Yo solo pregunté qué es lo que sucede. Pero ella y su esposo no contestaban, sus hijos lloraban, yo no sabía lo que estaba pasando, el señor estaba viendo a un punto fijamente, así que traté de ver lo que había, entonces vi a lo lejos una criatura gigantesca, eso no es un retorcido pensé. Esa cosa tenía la piel de color blanco con sangre en sus brazos, esa cosa era realmente grande, seguramente medía unos 2 metros de alto. El señor aceleraba lo más que podía, pero ese monstruo era muy veloz, se puso al lado de la señora, todos dentro del auto se paralizaron del miedo, reaccioné y saqué la metralleta, comencé a disparar al monstruo, pero ese monstruo no se inmutaba, recargué rápidamente y disparé a su cabeza, pero este los esquivó todos, las chicas habían despertado por los disparos, les dije que dispararan rápido, ellas no querían hacerlo, entonces les dije, si no lo hacen todos moriremos, ellas comenzaron a disparar a quemarropa, yo agarré el rifle y les dije a las chicas que disparen a la cabeza, mientras ellas disparaban, el monstruo los esquivaba, yo apuntaba mientras esperaba la oportunidad para disparar, cuando llegó el momento jalé del gatillo y la bala salió rápidamente impactando y atravesando el cráneo de ese monstruo, mientras dejábamos atrás al monstruo, yo memorizaba cada detalle de aquel monstruo. La señora se había calmado después de unos minutos y nos dijo que esa cosa la llamaban Raser, ella nos dijo que esa cosa las estaba persiguiendo desde el país donde venían huyendo. Al escuchar eso un escalofrío recorrió mi cuerpo, no podía creer lo que me había dicho, ella me dijo que había visto a 4 tipos más como el monstruo Raser. Comenzó a describirlo uno tras uno, al primero lo llamaban imbatible, era un monstruo no muy alto, con poca velocidad, pero lo compensaba su fuerza brutal. El segundo era llamado el acechador, este monstruo podía escalar paredes como si la gravedad no le afectara, también podía saltar grandes distancias. Al tercero lo llamaban Absorti, este era un monstruo un poco especial, tenía la capacidad de llamar a grandes hordas de retorcidos, también me dijo que su forma era como la de un humano corriente, al mencionar al último. Me dijo que solo había oído de él pero tan solo al imaginar a ese monstruo su rostro reflejaba un terror inmenso. No quería toparme con esa cosa. Ese monstruo era llamado Brider, su forma era realmente aterradora, me dijo que tenía la misma altura y la velocidad que el Raser, la fuerza del imbatible y la agilidad del acechador, también había oído que el Brider se podía convertir como el Absorti, es decir el Brider podía ser como un humano, también podría pensar como uno. Mi cuerpo se paralizó por la impresión, también
también me dijo que su cuerpo tenía huesos sobresalidos y los utilizaba como armas cuerpo a cuerpo, su rostro era totalmente grotesco, sus ojos eran negros con un punto amarillento, sus mandíbulas eran largas. Al contarme eso, yo me imaginé en el poder destructivo que podría tener el tal Brider, realmente sería casi imposible vencer al Brider. Mi cuerpo empezó a temblar por el miedo, nunca me habría imaginado escuchar tal información. La señora interrumpió mi trance diciéndome que había monstruos más poderosos que el Brider, mi cuerpo se paralizó, empezó a temblar fuertemente por el miedo, solo pensaba en no encontrarme con los monstruos más poderosos que el Brider. Pasado una hora nos dejaron en un pueblo no muy alejado de la ciudad. Luego ellos se fueron, pero sin antes darnos nuevamente las gracias y darnos algo de comer y 2 comunicadores, nos dijeron que los comunicadores estaban bien y nos la daban porque ellos no lo necesitarían. Después de eso ellos se fueron. En ese pueblo no había muchas personas y también no había muchos retorcidos, eso me alivió un poco. Michelle y Ellen aún tenían el terror en sus rostros por los retorcidos especiales, traté de hacerles olvidar eso. Por otra parte, no sabía dónde estábamos, busqué en el celular y al parecer todas las comunicaciones habían caído y tampoco había conexión a internet, suspiré y comenzamos a caminar. Mientras caminábamos nos dimos con la sorpresa que allí había una manada de retorcidos, seguramente eran más de 20 retorcidos, me acordé de lo sucedido anoche, ellos no nos prestaban atención, así que, para reforzar mi teoría, lancé una roca. Esa roca impactó contra el vidrio de una casa muy lejos de nosotros, en el aire se escuchaba el estremecedor sonido del vidrio rompiéndose. Mi teoría dio buenos resultados, los retorcidos corrían en dirección del impacto de la roca, dejando despejado el camino. En mi mente apareció la idea de que sería fácil tratar con los retorcidos, sonreí un poco. Comenzamos a caminar hacia una casa que parecía intacta, entramos cautelosamente a la casa y comenzamos a revisar las habitaciones, terminamos de revisar la casa y no había nadie, al parecer las personas que vivían en esta casa estaban a punto de mudarse. Después de revisar las habitaciones nos pusimos a reforzar las puertas y ventanas. Ya se estaba ocultando el sol, todos estábamos cansados. Entonces fui a una de las habitaciones, me percaté que esa no la había revisado yo, además no estaba apta para descansar allí, al parecer había solo una habitación apta para poder descansar. Seguramente en esta casa solo vivía una pareja. Llamé a Michelle y Ellen, les dije que ellas descansarían en esa habitación, mientras yo dormiría en el sofá de la sala. Michelle agarró mi traje, me pedía que duerma con ellas, seguramente estaba asustada, en ese momento mi mente se puso en blanco, no sabía cómo reaccionar ante esas situaciones, traté de calmarme, analicé la situación detenidamente y solo llegué a una conclusión, la cual era dormir en esa habitación pero apartado de ellas. Luego de unos segundos Michelle seguía insistiendo. Solo le dije que dormiría en esa habitación pero no junto a ellas, yo estaría al otro extremo de la habitación. Michelle solo dibujó una pequeña sonrisa, todos nos fuimos a dormir, yo saqué una frazada para poder taparme, mi cuerpo no resistió más el cansancio y cedió ante el sueño. Al día siguiente desperté más temprano que mi antigua rutina, la rutina monótona de todos los días, volteé a ver a las chicas para ver, pero ellas seguían durmiendo, no quise despertarlas tan temprano, así que dormiría un poco más, me giré y vi a Michelle durmiendo a mi lado. Me alejé de un salto, Michelle se despertó después de eso, aún parecía un poco somnolienta, después de unos segundos ella comprendió lo que pasaba, su rostro se puso muy rojo. Ellen se levantó de la cama. Sí que eres todo un caballero. Entonces esto lo hiciste tú, ¿verdad? Sí, yo llevé a Michelle a tu lado cuando estabas dormido. ¿Eh? ¿Por qué la trajiste conmigo? ¿Acaso querías burlarte de mí? No tenía esas intenciones, pero me hizo mucha gracia tu rostro de esta mañana. Entonces, ¿por qué la trajiste conmigo? Anoche me parecía que Michelle quería dormir contigo, así que solo cumplí su deseo, la llevé contigo cuando los dos estaban completamente dormidos. En ese momento el rostro de Michelle estaba muy roja, lo único que hice fue reír un poco, era la primera vez que tenía compañía, aparte de la de mi familia. Al parecer las chicas y yo nos hicimos más cercanos en estos cortos días, dibujé una pequeña sonrisa y le hice una promesa a Michelle, le dije que la próxima vez dormiría con ellas. Michelle dibujó una sonrisa, pero ella trataba de ocultarlo, ella parecía muy feliz al escuchar esas palabras. Les dije que se acerquen para poder comer lo que nos dieron el día anterior, al terminar de comer comenzamos a movernos. Al pasar unos minutos corriendo vimos a un hombre a punto de ser atacado por los retorcidos, saqué un arma y disparé al retorcido, perforando el cráneo como también haciendo un gran estruendo. El hombre se levantó muy asustado, luego el hombre gritó:
váyanse de este pueblo, esa cosa los matará, nada podrá detener a esa cosa. Michelle trató de calmar al hombre, pero el hombre salió corriendo. En ese momento se escuchó el grito ensordecedor de los retorcidos, se estaban acercando por el gran estruendo que hice al disparar el arma. Corrimos para salir de la ciudad, pero los retorcidos estaban en la autopista dirigiéndose hacia nosotros. Quisimos volver, pero también encontramos más retorcidos, nos habían rodeado. Michelle y Ellen se pusieron tras de mí, ellas estaban asustadas pero no tanto como la primera vez. Saqué la metralleta y comencé a disparar a los retorcidos, todas mis balas se dirigían a la cabeza. Mientras caían otros retorcidos reemplazaban su lugar. Cuando vimos a los retorcidos no eran muchos, pero ahora parecían el doble o tal vez en triple de ellos. Les dije a las chicas que disparen, ellas sacaron sus armas y comenzaron a disparar. Los retorcidos no parecían disminuir y nuestros cargadores se estaban agotando, disparábamos tanto como podíamos, cuando menos lo pensamos todos nuestros cargadores que teníamos en mano se agotaron. Michelle y Ellen no sabían qué hacer, yo me puse frente a ellas con un sentimiento de querer protegerlas. En ese instante me acordé que tenía las granadas, y también tenía las espadas, saqué las espadas y las apreté fuertemente, ataqué a los retorcidos más cercanos, mientras atacaba trataba de recordar algunas técnicas de espada, pero no venía nada a mi mente, entonces solo atacaba como podía. En el momento menos oportuno apareció un monstruo muy grande, aunque no tan grande como el Raser, tenía los brazos con grandes músculos. Michelle y Ellen se quedaron paralizadas por el miedo, por unos segundos pensé que era uno de esos retorcidos especiales más fuertes que el Brider. Ese monstruo se acercaba hacia nosotros lentamente, yo no sabía qué hacer, mi mente se había puesto blanco, pero fue el grito de Michelle que me hizo reaccionar, ella estaba gritando de miedo, yo le dije que todo saldría bien, les dije que corrieran cuando los retorcidos se distrajeran. Michelle lloraba por esa idea, le sujeté del hombro y le dije que volvería con ellas. Mientras tomaba un poco de valor apareció un dirigible, ese dirigible estaba descendiendo algunas casas de nosotros, les dije a las chicas que corran hacia aquel dirigible. Saqué una granada y la lancé en dirección del dirigible, explotó y lancé otro cerca al monstruo. Los retorcidos no sabían para dónde ir así que fueron en dirección de la última explosión, luego de eso Michelle y Ellen corrieron hacia el dirigible, Michelle volteó a verme y solo le mostré una sonrisa fingida, saqué otra granada, le saqué el seguro y quise lanzarla, pero el monstruo me golpeó haciéndome volar y soltando la granada. Impacté fuertemente en un auto, impacté con tal fuerza que los fierros estaban doblados, me parecía extraño que ese golpe no me rompiera los huesos, mientras me levantaba la granada explotó cerca del monstruo grande. Los retorcidos se dirigían hacia mí, cuando terminé de levantarme vi a Michelle y Ellen subir al dirigible, Michelle parecía no querer entrar, entonces vi a Ellen que movía los labios y Michelle entró al dirigible, todo estará bien pensé. Comencé a correr y escupía sangre de la boca, tenía un dolor muy agudo invadiendo todo mi cuerpo, entonces recordé lo que le dije a Michelle y Ellen, comencé a correr más rápido, pero los retorcidos estaban pisándome los talones, las espadas eran mis únicas armas con las que podía defenderme, mientras corría dibujé una sonrisa en mi rostro. A cada paso que daba recordaba mi vida solitaria, sin nadie a mi lado a excepción de mi familia. También se hicieron presentes los momentos felices con mi familia. Me detuve en seco, el monstruo se acercaba a mí rápidamente, yo estaba aceptando mi destino, pero no quería morir huyendo, al menos moriría protegiendo a alguien, nuevamente mi vida pasó por mis ojos, todo en mí estaba en caos, mis pensamientos eran confusos, una parte de mí había aceptado la muerte, pero había una pequeña parte que me decía que no podía morir. Era una lucha de voluntades en la que yo no podía participar, todo en mi interior se colapsaba, pero otra la reparaba lentamente, mi corazón estaba agitado y al mismo tiempo estaba tranquilo, estaba al borde de la locura y al mismo tiempo al borde de sentir la mayor paz, todo lo negativo era balanceado por esa pequeña parte, entonces tomé otra decisión, decidí seguir viviendo, esos instantes de lucha de voluntades parecía que fueron largos minutos, pero en realidad solo eran algunos microsegundos, todo estaba lento, el mundo aparentemente se detuvo, entonces todo comenzó a fluir normalmente. El tiempo había vuelto a la normalidad, veía al monstruo gigante acercarse a mí, entonces yo hice lo mismo, mi interior estaba repleto de dos cosas distintas al mismo tiempo. Había mucho caos y también paz, era como si fuera maldad y bondad combinadas, mientras avanzaba saqué las espadas, mis ojos reflejaban una gran determinación, pero también se podía ver una parte de maldad en ellos, corría velozmente hacia el monstruo. Al tenerlo frente a mí, hice un corte en su brazo, me di cuenta que me movía muy rápido,
el monstruo atacaba mientras yo esquivaba sus ataques con gran facilidad, pero antes tenía que ocuparme de esos molestos retorcidos. Corrí hacia ellos, di un salto y giré las espadas decapitando a todos los retorcidos. La sangre me bañaba mientras los retorcidos decapitados caían al suelo. Me sentía muy bien al tener esa extraña fuerza. Mi rostro reflejaba la sonrisa de un maníaco. Me dirigía lentamente hacia aquel monstruo gigante. Mi confianza estaba en su punto más alto. El monstruo me dio un ataque pero lo esquivé, le di un fuerte golpe con una de las espadas. El monstruo salió volando destruyendo la pared de una casa. Entonces corrí rápidamente hacia él, salió de los escombros y me atacaba ferozmente mientras yo solo esquivaba y bloqueaba con mucha facilidad. El monstruo atacaba sin parar, entonces yo ataqué sin darle un segundo para responder. El cuerpo del monstruo estaba sangrando mucho, algunas veces me salpicaba su sangre, le di un ataque con una fuerza bestial, mandándolo a volar. El monstruo traspasaba paredes como si de papel se tratara. El monstruo salió rápidamente, me atacó con la misma fuerza y velocidad que yo, parecía que se había adaptado a mi fuerza y velocidad. Al recibir el ataque salí despedido con una gran velocidad. Entonces esto es lo que puedo hacer, pensé. Impacté con un auto destruyéndolo en el acto, traspasaba las paredes de las casas, trataba de plantar las espadas en las paredes para poder detenerme. De pronto ya no sentía traspasar las paredes, vi que las casas se alejaban, había traspasado todas las casas de aquel pueblo. El monstruo se movió rápidamente hacia mi espalda, me golpeó con una fuerza brutal, veía la carretera acercarse a mí, impacté fuertemente en la carretera dejando una especie de cráter. El monstruo dio otro golpe, pero logré esquivarlo por poco. Ese golpe hizo más grande el cráter que dejé. Guardé una de las espadas y saqué una pistola, comencé a disparar, pero esto no le afectaba en lo absoluto, entonces solo guardé la pistola y saqué nuevamente la espada, corrí hacia el monstruo para atacarlo, pero este atacó primero, logré esquivar el golpe, y logré darle un golpe en la espalda. El golpe lo hundió pocos centímetros en la carretera. Este me agarró del cuello lanzándome violentamente hacia las casas, traspasé algunas paredes y luego me detuve en una pared. Mis fuerzas estaban desapareciendo y también esa extraña sensación que me daba tal poder. Volteé a ver al dirigible, aún seguían allí. ¿Por qué no se van?, preguntaba en mi mente, pero sentí un fuerte impacto en el estómago haciéndome escupir sangre. El monstruo me había dado un fuerte golpe, yo salí despedido rompiendo aquella pared. Mis fuerzas habían desaparecido y también esa extraña sensación. No podía pararme, mi cuerpo estaba muy adolorido y ya había llegado a mi límite. Intentaba pararme, pero era inútil. Recibí otro golpe del monstruo, sujeté fuertemente las espadas para no perderlas. Ese monstruo se adecuaba a la habilidad de su contrincante, también se hacía más fuerte que su contrincante. Ese golpe me expulsó violentamente, llegué hasta el lugar donde los retorcidos nos rodearon. Me paré como pude y me alisté para pelear, sabía que no podría ganar, aún así, decidí llamar la atención del monstruo, no quería que llegara al dirigible, me lancé al ataque, mi cuerpo se movía muy lento, pero aún así seguía atacando. El monstruo atacaba y yo bloqueaba y esquivaba lo más rápido que podía. Si uno de esos golpes me llegara a tocar otra vez sería mi fin. Fue entonces que sentí un fuego recorriendo mi cuerpo, esa sensación me dio más energías y también más fuerzas para seguir luchando. Esto no era la sensación anterior, esta era diferente. Entonces solo ataqué, no quería perder tiempo. Mis ataques eran veloces y fuertes, pero no tanto como antes. Seguía atacando con todas las fuerzas que me quedaban. El monstruo dio un golpe fuerte, pero logré bloquearlo. Aún bloqueado el golpe me hizo retroceder varios metros. Corrí nuevamente hacia el monstruo, me moví rápidamente hacia su espalda y lo traspasé con una de las espadas. El monstruo me agarró y me lanzó contra el suelo. Impacté brutalmente contra el suelo dejando un cráter enorme. Entonces corrí hacia el monstruo. Esta vez lucharía frente a frente. El monstruo dio un golpe pero lo esquivé por poco. Me puse en su espalda y saqué mi espada. Salté rápidamente hacia atrás. Me dispuse a atacar. Esta vez daría un ataque con todas las fuerzas que me restaba. Corrí lo más rápido posible esquivando el golpe del monstruo y dándole un ataque en la cabeza con una fuerza brutal, haciéndolo volar y destruyendo una casa entera. El monstruo dejó de moverse, al parecer había muerto. Mi cuerpo cayó al suelo, mis brazos soltaron las espadas y todo comenzaba a ponerse negro. Después de unos segundos me desmayé, pero no fue por mucho tiempo. Abrí los ojos, entonces vi a Michelle y a Ellen llorando. Pero ellas no eran las únicas que estaban allí. Me fijé que había otras personas junto a ellas. Esas personas estaban muy armadas, parecían militares, pero no llevaban los uniformes de los militares. Estaba un poco confundido. Fue entonces que uno de ellos me ayudó a levantarme.